que dure es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, desde San José de Costa Rica, nuevamente para el mundo. Estamos a través de Radio Costa Rica 930 AM. Teléfono de cabina es el 905-2-930-930. La señal para el mundo www.radiocr.net. Esta noche estamos aquí, hermano, para compartir con ustedes un mensaje directamente que viene de lo alto, de parte de Dios, para que podamos, hermanos, conocer qué es el propósito de Dios en este tiempo. Buenas noches, mi hermano pastor. Amén. Le damos gracias al Señor, gracias hermano Molina, porque una vez más estamos aquí en la radio para llevar un buen mensaje de esperanza, de consuelo y de exhortación también, mensajes en que usted, amado oyente, va a ser muy bendecido a través de este programa. Amén, hermano Manuel. Amén, hermanos, tengan muy buenas noches. Todo oyente que nos está escuchando en este momento, que Dios les bendiga, y estamos para compartir la porción de la palabra de Dios, que es exquisita en esta noche. Así es, hermanos. Antes que nada, vamos a pedirle a nuestro Señor de que nos dé toda la autoridad de parte de Él, y que en esta noche sea Él el que se glorifique a través de estos hombres y siervos de Dios que estamos aquí en cabina, y estamos pidiendo la unción de tu Santo Espíritu, Padre, para que sea usted, Señor, el que hable, el que gobierne la mente de nosotros en esta hora, Señor. Gracias. Así lo pedimos. El Espíritu Santo lo estamos pidiendo, lo estamos clamando, Padre, para que Él se glorifique. Amén y amén. Mateo 11, 25 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y oiga esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué linda la palabra. Aquí el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les está enseñando de que todas las cosas, toda esta palabra estaba completamente escondida, hermanos, escondida, hasta que llegó hace 2000 años el que vino a descubrir los secretos de Dios, y los secretos de Dios están únicamente en nuestro Señor Jesucristo. No está en adorar a un palo, en adorar a un ídolo o en adorar cualquier cosa material. Esto es algo muy espiritual, porque la salvación es lo que estamos predicando nosotros. No te venimos a predicar de grandezas materiales, no te venimos a predicar de aviones, no te venimos a predicar de carros últimos modelos, ni mucho menos de mansiones. Te estamos predicando de que hay una mansión celestial. Después de que nosotros hayamos peregrinado en esta tierra, nos vamos con nuestro Señor Jesucristo, si estamos atentos nuestro oído a escuchar
la voz de Dios. Es increíble, hermano, cómo la misma palabra nos dice que al estar oculta y escondida y Dios la reveló a través de Jesucristo, dice a aquellos entendidos, a los más inocentes. Y cómo ahí se nos va declarando que la palabra de Dios no es exactamente para cualquier persona, sino que la palabra de Dios, como dice allá en Corintios, en primera carta de Corintios, dice en el verso 18, 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros el poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios, dice en el verso 1:20, la sabiduría de este mundo? Dios está manifestando su palabra, la está trayendo con revelación, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la palabra de Dios está escaseando. Jesucristo está manifestando que Él es el que vino a traer la palabra y revelarla a través del Espíritu Santo a los creyentes, a los mansos y humildes, a las personas que necesitan verdaderamente que Dios haga algo en sus vidas. Esta palabra que para el mundo es locura, para nosotros es bendición. Y aquí en este programa es lo que traemos. Voz de Restauración trae el poder de la palabra de Dios. Amén. Para que todo aquel que esté cansado, para que todo aquel que esté trabajado, todo aquel que ya definitivamente cree que su vida no hay una esperanza, la palabra que predicamos en Voz de Restauración es la misma palabra que se ha predicado por muchísimos años, no ha variado, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre, y Él dice que vengan a Él y que Él tiene para las personas que están cargadas, que viven en situaciones difíciles en su vida. La palabra es el consejo. Esta palabra que para el mundo es locura, para los que se pierden, para los que no quieren obedecer, los que dicen, no, eso para nosotros no es el tiempo todavía. Dice que esta palabra Dios la está revelando en estos tiempos, porque se está acercando el final, a las personas mansas y humildes que reconocen. Por eso dice, vengan a mí que yo les voy a dar a ustedes el descanso, el reposo que necesitan. Y aquí es donde venimos en el tema de hoy, muy importante, y queremos que preste mucha atención. Amén, hermano Manuel. Amén. Querido hermano, tú que me escuchas, realmente haciendo como un repaso al verso 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué tremendo es verdaderamente lo que el mundo representa. Las vanaglorias lo que hace es cansar a la humanidad, lo que hace es cargarlos, lo que hace es deprimirlo, lo que hace es angustiarlo. Pero aquí el Señor nos habla claramente, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Gloria al Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es saber que el yugo de Jesucristo, cuando nos enlazamos o cuando Él nos enlaza, venimos a caminar verdaderamente como a Él le place y no como el mundo representa y como nos hacía para todo lado. Bien, de acá nos trasladamos a Isaías 55. Qué importante, tú que me escuchas en este momento, que quizás ha pensado que no ha habido o que ya no hay esperanza. Bueno, primeramente, si hay vida hay esperanza, dice la palabra. Dice en el libro de Isaías 55, verso 1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, y venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo importante de esta gran salvación es que no hemos tenido que pagar nada. Jesucristo pagó todo por nosotros. Ahora, es una misericordia gratuita para todos. Pero qué importante es cuando uno reconoce que está sediento, cuando uno reconoce que necesita algo diferente, porque en el mundo lo que le dio cabida a los placeres, a las cosas paganas, a lo que el mundo representa, que son vanaglorias, y todo se va, todo pasa, pero dice la palabra de Dios que mi palabra no pasará. Y qué bueno es lograr entender esta exquisita palabra, donde realmente no necesitamos dinero, solamente necesitamos un corazón dispuesto. Amén. Dice la palabra de Dios que el Señor de la gloria no desprecia un corazón constrito y humillado. Cuando uno reconoce
el estilo de vida el cual ha estado transcurriendo, que no fue nada bueno. Bueno, qué importante. Y gracias a Dios por esa misericordia gratuita. Amén, hermano. Amén, así es, hermano. Una de las cosas que me impactan a mí es el verso 29, donde nuestro Señor habla a través de la santa palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo más importante de ahora en la actualidad? Lo que el hombre está predicando, lo que los pastores están predicando. No están predicando de Cristo, están predicando solamente de abundancia material, de economía, de cosas que no entran al cielo. Lo único que entra al cielo es tu alma, hermano, es tu alma. Y por eso dice aquí, en el verso 30 de San Mateo capítulo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto lo traslado a Isaías 10, capítulo 10, verso 27. Y oiga lo que dice: acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitada de tu hombro, y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando en esta noche? La unción del Santo Espíritu de Dios. Lo que no te va a confundir en tu vida, en el transitar por tu vida, en el caminar por tu vida. Acuérdese que Israel caminó 40 años en el desierto por haberse apartado de Dios, y el Señor siempre los protegió con la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Les dio pan que es el maná diario que caía del cielo. ¿Y por qué razón el maná no se podría almacenar de un día para otro? Porque el maná representa la palabra de Dios, que tenemos que estar comiendo día con día, a cada instante, porque es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando en esta noche. No somos nosotros, hermano. Nosotros no tenemos mucha capacidad, pero Dios sí tiene toda la capacidad del mundo de poder hablar y discutir y pregonar lo que a usted le conviene, querido pastor Ramón. Y es una bendición cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y nos damos cuenta ahí en Mateo 11:28, cuando se dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y el Señor Jesucristo promete hacerlos descansar. Y la muestra que Dios nos da de ese descanso, de eso que Él promete, lo encontramos en la misma escritura, en la misma palabra, de saber cómo llegaban los endemoniados, los poseídos, las personas enfermas, las personas con tantos problemas en la sociedad, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, literalmente, físicamente, llevando el mensaje durante casi 3 años y medio antes de partir allá a los cielos. En medio de todo eso, Jesucristo promete que por la palabra que Él predica, por la palabra que Él les enseña, Él va a traer descanso a las vidas. Y les dice: y hallarán descanso para vuestras almas. Pero una de las cosas importantes que a mí me impresiona es que Jesús dice que debemos de ser mansos y humildes. Eso es muy importante. A Dios le agrada la gente que es humilde, que es mansa. Es decir, Dios no quiere nada con el altivo, con el soberbio, con el orgulloso. Él busca gente que reconozca que necesita de Él, necesita que Dios intervenga en sus vidas, en su matrimonio, en su hogar, en su empresa, en su familia, en medio de una sociedad como la que estamos viviendo, una sociedad que se está desboronando, se está destruyendo por causa de la adicción, de los vicios, los hogares disfuncionales, los problemas que se están dando. La gente anda buscando cómo tener descanso, cómo tener reposo,
porque ni aun cuando están a la mesa pueden comer en paz. Déjeme decirle, Jesucristo es la única esperanza, Jesucristo es el único camino. No existe otro lugar en esta tierra que podamos encontrar lo que nos ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo en Él vamos a encontrar lo que andamos buscando en otro lado, que nunca lo vamos a poder hallar. Y ahí donde viene Satanás, el diablo, el destructor. Según San Juan 10:10, él vino para hurtar, matar y destruir, y él se está saliendo con la suya. Por eso Dios, en su misericordia y en su gracia, levanta programas como estos para que traigamos el mensaje de la predicación, como dice Primera de Corintios allá en el capítulo 1, en el versículo dice claramente 21, ya lo dije anteriormente, dice que en la sabiduría de Dios nadie conoció a Dios, en la sabiduría del mundo, solo en la sabiduría de Dios, mediante la sabiduría de Dios agradó salvar a los creyentes, a los que le buscan, a los que se acercan a Él, entregándole sus cargas, entregándole sus problemas y diciéndole: Señor, yo te hago dueño de mi vida, yo confieso, Señor, que tú eres mi Dios, y empiezan a caminar por fe en esta tierra, buscando el consejo de Dios a través de la palabra. Pero lamentablemente, como lo hemos venido hablando en otros programas, está escaseando la palabra. Ya la palabra no se está predicando con el sentido que se tiene que predicar. Hay una cierta... se están congraciando en los púlpitos con la gente, con los feligreses, con las personas que llegan a la iglesia. Hay como que hay un problema muy serio. Es decir, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 5, que no como teniendo señorío a los que están bajo nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y qué bonito saber cuando uno, como ministro, como siervo, como servidor del Señor en esta tierra, podemos dar testimonio de que somos personas que queremos predicar por amor, para llevar un mensaje de salvación, por fe, sabiendo que Dios lo que quiere es usarnos, como lo está haciendo en esta noche con la palabra que estamos predicando. Usted está ahí en su casa, no sé, en su carro, está escuchando ahí en la cabina donde está usted como vigilante, como guarda, y solo Dios sabe los problemas por los que usted está atravesando. Déjeme decirle que a eso venimos, a predicarle que Jesucristo, por medio de esta palabra, podemos hacer algo por usted. Usted puede llamar aquí al teléfono de la cabina, usted puede mandar un mensaje y decir cuál es la necesidad que tiene, y al final estaremos orando. Pero qué bonito es cuando podemos venir y predicar la palabra, y aún como dice el apóstol Pedro, claramente entendiendo primero esto, dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca, dice, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, esta palabra es para predicársela a todo el mundo, y a través de este programa nos están escuchando. La palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada, no puede quitársele, no puede ponérsele. Ay de aquel que le quite o le ponga la palabra. Nosotros aquí venimos fielmente a predicar el Evangelio. Jesucristo es el único que puede hacer algo por su vida. No es una religión, no es poner la mirada en los hombres. La Biblia dice claramente: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solamente Cristo. Él se entregó por nosotros, Él se entregó por la humanidad. Él fue crucificado, fue desfigurado, no quedó hermosura en él, fue despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentó el quebranto. Fue tanto lo que pasó el Hijo de Dios para que hoy en día nosotros gocemos en nuestro país, Costa Rica, de la libertad de predicar la palabra, pero no queriéndonos congraciar con la gente y no diciéndoles el camino que ellos llevan equivocado. La palabra es para que la gente se corrija de su vida, de su mal camino, y se vuelvan a Dios, como dice la palabra en Isaías 55. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan, en lo que no sacia? Más bien dice el Señor: venid a mí y comprad lo que yo les doy sin dinero. Y nos está garantizando que solo en Él podemos
tener lo que la gente busca en las cantinas, en las drogas, en el sexo ilícito, en la vanidad del mundo, en los placeres del mundo, y se les olvida que la palabra de Dios dice en 1 Juan 2:15 que el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios es lo que hay que hacer. Amén, Manuel. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía? Oídme atentamente y comed del bien. Qué bueno es poder escuchar la palabra de Dios a través de grandes siervos que verdaderamente se apegan a la verdad, no que andan tapando algo, adornando la palabra, sino realmente predicándola como está establecida. Dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. O sea, cuando comemos el alimento espiritual a través de una emisora, a través de un canal de bendición, empezamos a abrir nuestro corazón y realmente nos vamos a deleitar en la palabra. La Biblia es clara, allá en el Salmo 37 dice: ven y deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es de que, querido hermano, tú que me escuchas, quizás en el momento difícil, pero aquí está el Señor hablando a través de su santa palabra y a través de los siervos. Dice el verso 3: inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Todos tenemos un oído espiritual, el cual hay que ponerlo bien finito para que nuestra alma para que viva nuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes de David. El Señor quiere hacer un pacto eterno con toda la humanidad, llámese como se llame, llámese un homosexual, una lesbiana, llámese un drogadicto, un alcohólico, llámese lo vil, lo despreciado del mundo. Dios quiere pactar contigo en esta noche y en todo momento, cuando hay una palabra que viene enviada del cielo a través de un predicador. Dice el verso 4: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Verso 5 dice: aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, por Dios, el Dios Santo de Israel, que te ha honrado. Hay personas que predican la palabra que de pronto empiezan a encontrarse con personas que le llaman: hermano, yo te escuché por la radio, ese mensaje de la palabra me llegó, me impactó mi vida, en realidad me quedé meditando, escuché la radio, la sintonicé y me quedé ahí, y eso llenó mi corazón porque estaba vacío completamente. Y cuando empecé y escuché que no había que pagar dinero, simplemente era un acto de fe, empecé a escucharla y ha empezado a hacer algo muy lindo en mi vida. Ahora, el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle mientras tanto está cercano. ¿Sabe? El Señor está cerca, hermano. Solamente hay que acercarse a Él para que Él se acerque a vosotros. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es el momento que usted le busque a través de un mensaje, de una palabra, de una porción de la palabra, así como la estás escuchando en esta noche. Amén. Dice Isaías 55: a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Y cuáles aguas serán esas? San Juan capítulo 7 versículo 37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Está escuchando, mi hermano? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero oiga también, querido hermano, estamos hablando Biblia, estamos hablando palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que nos habla Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa,
hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Después dice, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y después dice que midió otros 1000 metros, y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino que a nado. ¿Y sabe qué? Es la palabra de Dios que está inundando ya todos los continentes, tanto el americano como el asiático, como el europeo, como el africano. Y hermanos, todos tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. Es cierto que la palabra en los últimos tiempos se ha diluido, la palabra se ha perdido. Muchos pastores no están predicando la palabra de Dios, pero aquí está todavía un remanente fiel que no dobla rodilla, y estamos, hermanos, en la brecha predicando a Jesucristo. Es tremendo ver cómo Jesús vino y le dijo a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo, que guardaban la ley, que guardaban los mandamientos y todos los preceptos y estatutos en una religión, como lo que hoy en día vemos también aún dentro de las iglesias cristianas, los requisitos y los mandamientos y los estatutos que existen en las congregaciones, en las denominaciones. Y muchas veces caen en decir, yo me congrego en la iglesia tal y mi pastor es tal, y qué bonito, hay que sujetarse al pastor, hay que sujetarse a la palabra, pero es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, dice la misma palabra del Señor. Debemos de obedecer, pero cuando en una congregación vamos a la palabra y empezamos a darnos cuenta que lo que nos están predicando, lo que nos están enseñando, viene de la palabra de Dios y verdaderamente viene de la inspiración divina, y el Espíritu de Dios que tiene el creyente es el que le va a convencer de que esa palabra que se está predicando verdaderamente está siendo inspirada por Dios, por un hombre santo. Dios lo está usando a él como un instrumento para poder bendecir a la iglesia, a los creyentes. Para eso Dios dejó pastores, maestros, para que enseñen la palabra, pero no para que adulteren la palabra. El apóstol Pedro dice que debemos desear como niños la palabra no adulterada, una palabra que venga de parte de Dios. Cuando Jesús se acerca a los fariseos y les dice claramente, mi palabra no tiene cabida en vosotros, esta palabra no puede estar ahí en ustedes, mi palabra no haya cabida. Versículo 37, 8:37, le dice a ellos, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Cuando Jesús les hace referencia en 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el versículo 32 les dice, y conocerán la verdad, y seréis verdaderamente libres. Pero ellos se justificaban en la religión, poniendo al padre Abraham, al padre de la fe, por el que Dios manifestó a la humanidad salvación y vida eterna. Pero encontramos que ellos se apoyaban en una religión, en una fe, en una creencia, simplemente, pero no en una experiencia. Déjeme decirle, usted que me está oyendo, Jesucristo es una experiencia de todos los días, no solamente de la hora de ir al culto, no solamente del día que yo me congrego. Jesucristo es una experiencia en la palabra, en el conocimiento de ella, para los creyentes que se pueden deleitar en la palabra. Como dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y tus palabras fueron por gozo a mi vida. Qué bendición saber que la palabra de Dios está trayendo bendición a mi vida, bendición a mi hogar, bendición a mi familia, bendición a mis hijos, y que usted, amado amigo o amiga que está al otro lado, quiere vivir la palabra y escudriñar la palabra según San Juan 5:39. Esta es la palabra que trae vida, que trae libertad, que trae consuelo, que trae bendición, que trae sanidad a su alma. Por eso dice,
hallaremos descanso para nuestras almas cuando la palabra de Dios tenga cabida en nuestra vida, cuando quitemos todo lo que tengamos que quitar, que se interpone a la bendición de Dios. Esta palabra es para que usted hoy se esté gozando. Ella le trae esperanza, le trae vida, es algo que debemos de disfrutar todos los días. Aquí el apóstol Pedro dijo en una ocasión, ahí en San Juan 6, capítulo 6, en el versículo 68, le dijo Pedro, le respondió Simón Pedro: Señor, le hace una pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pedro reconoció un hombre del vulgo, un hombre del montón, un hombre que Jesús llamó siendo un pescador y empezó a predicarle la palabra, y podemos ver cómo el apóstol Pedro fue el instrumento cuando ya Jesús partía, para que la iglesia empezara a traer bendición aquí al mundo entero, como Pedro fue el instrumento que Dios usó, y él, a través de él, podemos ver que Pedro creyó a pesar de tantas cosas, porque la gente cuando habla con uno le dice, pero Pedro negó a Jesús, y lo negó tres veces, pero luego Pedro, arrepentido, también dijo 3 veces: Señor, yo te amo, tú sabes cuánto te amo. Jesucristo perdona nuestros pecados, Él quiere libertarnos de la esclavitud, Él quiere que su vida sea una vida verdaderamente llena de bendición. Hoy gózate en el Señor, porque estamos predicando la palabra y estamos diciéndole que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Amén. Palabras de salvación, palabras de restauración, palabras que pueden cambiar las circunstancias por más difíciles que sean en tu vida. Dele cabida a la palabra del Señor, escudriñala, búscala, y ahí está la bendición para tu familia y para tu futuro. Amén, hermano Manuel. Bien, quizás en este momento haya un hombre o una mujer que está sediento de la palabra, que quiere inclinar su oído, que quiere inclinar su corazón hacia el Rey de Gloria, hacia el Padre de las Cruces. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Isaías 55, verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios el cual será amplio en perdonar. Déjeme decirle a esta persona, no sé quién es, pero Dios sí sabe quién es. Si usted se inclina a Dios, Dios es amplio en perdonarte y sacarte de ese lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y por esa causa, la persona que está al lado, que le está instando más bien a otras cosas, a las cosas del mundo, a los vicios, por ese testimonio, él también va a llegar a los pies de Cristo. Dice el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Gloria al Señor. Y para ir ahí cerrando en este capítulo, el versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Esta palabra que sale de la boca de Jehová a través de nosotros, que estamos siendo como vasos de honra para llevarle a usted el mensaje en esta noche. Dice que esta palabra, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere prosperar, haciendo remember a esto, dice, y será prosperada en toda. Así como la palabra es prosperada, su alma, su vida también va a ser prosperada. Gloria al Señor. Y dice allá en Apocalipsis capítulo 7 verso 16, dice: ya no tendrán hambre ni sed. Amén. No tendrán esa hambre, esa sed que usted y como un pasado mi persona quisimos llenar con cosas del mundo, la cual nunca nos llenó. Esa hambre, esa sed siempre se mantuvo y estuvo ahí. Al contrario, nuestra condición, nuestro estilo de vida iba de mal en peor. Pero dice: ya no tendrán más sed, ni el sol no caerá sobre ellos, ni el calor alguno. O sea, que vamos a ser libres por la palabra. San Juan 8:32 dice: y conoceré la verdad. Cuando tú conozcas la verdad, vas a ser libre en todo sentido de la palabra. Y el verso 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará. Qué bueno saber que sea Dios que nos pastorea a cada uno de nosotros. Amén. Y lo guiará por fuentes de agua viva. Amén. De agua viva. Y Dios enjugará toda alma de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma,
y haré con vosotros pacto eterno, vida eterna en Cristo Jesús. Ahorita se predica una palabra de muerte eterna en el infierno, y todo mundo está detrás de toda esa gente adorando hombres. Nosotros adoramos al Espíritu Santo de Dios, aquel ser invisible, donde nos habla el libro de los Hebreos que Moisés miraba y se paraba y caminaba como viendo al invisible. Aquí nosotros a ese ser especial, ese ser espiritual es el que nosotros predicamos. Y oiga, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios está sembrando ahora esta bendita palabra, que es la semilla de Dios en tu corazón, y Él la hará germinar. Así que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Para qué la envió el Señor? Es para rescatar tu alma de esas garras del enemigo que te tienen doblado, que te tienen abatido, que te tienen derrotado. Por eso dice San Mateo capítulo 11 verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también San Juan capítulo 5 verso 24 nos habla: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno, los que entendieron el mensaje, los que escucharon la palabra de Dios, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. Usted, querido hermano, si está pasando por un cuadro de depresión, hoy es el día en el cual Dios te está hablando, porque también San Juan capítulo 5 verso 39 nos habla: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere escuchar más, hermano? Si es que es usted el que tiene que ponerse ya en la brecha a estar meditando y conociendo la palabra de Dios. No somos nosotros son solamente unas personas que estamos aquí puestas por mandato divino para iniciarte, para encargarte que tienes que buscar de Cristo Jesús. Si usted no quiere hacerlo, usted, querido hermano, puede seguir de borracho, puede seguir de marihuano. Si usted, querido hermano, no quiere aceptar, rendir su vida a Cristo, siga de homosexual. Si usted, querida hermana, no quiere escuchar la voz de Dios, siga de prostituta. Pero Dios te quiere salvar tu alma de una condenación en la eternidad. Y dice claramente allá en Jeremías, en el capítulo 31, verso 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una vez que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y ya al estar cansados y ya estamos convencidos verdaderamente que la vida que llevamos es una vida torcida, una vida errónea, una vida de ignorancia, de esclavitud, y cuando nos convertimos al Señor y ya venimos a Él arrepentidos, buscando el descanso, buscando el reposo, buscando la libertad, el consuelo, la sanidad, la salvación, la restauración. Dice que Dios promete tomar esta palabra y escribirla en la mente y llevarla al corazón. Y dice que ya desde entonces, desde ese momento, dice en el verso 34 de Jeremías capítulo 31, en el verso 34 dice:
y no enseñará a ninguno a su prójimo, ya nadie la va a enseñar, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya Dios perdona el pecado, quita toda culpabilidad. Por eso Jesucristo murió, para que a través de la sangre de su Hijo, el Padre Celestial, el Padre Eterno, que lo mandó en esa misión específicamente a morir por la humanidad, según San Juan 3:16, fue que de tal manera Dios ha amado a este mundo que entregó a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él vino a salvar al mundo, amén, no a condenar al mundo. Amén. Él vino para restaurar la familia, para restaurar la sociedad, para restaurar al drogadicto, al alcohólico, para libertarlo y romper las prisiones, como dice la Escritura, para que a través de la palabra arrebatemos, salvemos al que va camino de muerte. Y dice que Jesucristo verdaderamente trae la libertad y empieza a traer las promesas de bendición al que guarda la palabra, al que quiere vivir en rectitud, al que quiere ser obediente. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones que vendrán a aquel que empieza a caminar una vida recta para con Dios, una vida limpia, una vida en integridad, no contaminándose con las cosas del mundo, ni haciendo amistad con las cosas del mundo, sino apartándose para el Señor. En San Juan 17 Jesús oró e intercedió por nosotros los creyentes de este siglo, que habíamos de estar en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque tenemos nuestra mirada puesta allá en los cielos, de donde esperamos cielo nuevo y tierra nueva, donde estamos esperando según las promesas. Pero hoy te estamos predicando la palabra, donde dice claramente allá en Jeremías 31, en el verso 25, dice, porque yo voy a satisfacer al alma cansada. 31:25 de Jeremías, voy a satisfacer al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Vea qué maravilloso lo que es Dios. Él va a saciar al alma que está cansada. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y el que lo va a hacer descansar es el Señor. No es un pastor, no es una iglesia, no es la silla de una iglesia, no es la banca de una iglesia. ¿Cuánta gente entra a la iglesia cargada o presionada? Entra esclava de un montón de concupiscencias carnales. Oyeron la palabra, oyeron la predicación, el mensaje que se dio, o lo religioso que se movió en esa noche, y lamentablemente el Espíritu Santo no estaba presente para hacer la obra que solo Él puede hacer. Dice por allá en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En el verso 23, 2:23 de Joel dice, vosotros también alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Claramente Dios nos hace ver que la fuente de gozo, la fuente de salvación, lo que Dios nos promete, no es solamente para cuando estamos en un culto, en un domingo, o cuando viene algún predicador del extranjero, porque hay gente que vive esperando predicadores del extranjero, o vive predicando movimientos raros dentro de las iglesias. Hoy en día estamos escuchando que en los altares, en los púlpitos, están adornando y trayendo hasta fuegos extraños. Miraba un video por Facebook hace poco en las redes sociales. ¿Cómo es posible que enciendan como una parrilla de asar carne, hermano? Prendían fuego en esa parrilla frente al púlpito, y los miembros de esa iglesia pasaban y soplaban y soplaban, y conforme soplaban el fuego los tiraba para atrás. Supuestamente el estado emocional, el estado psicológico de estas personas, por no conocer la palabra, por no vivir en la palabra, por querer solamente tener una manifestación religiosa de las doctrinas falsas, de la gente que se vuelve a las faulas, como dice el apóstol Pablo, y no quieren aceptar la verdad de la palabra, porque tienen
por ahí algo que no quieren soltar, porque el que quiere conocer la palabra y quiere conocer la doctrina, dijo Jesucristo, verdaderamente ese se va a dar cuenta si le pertenece o no le pertenece a Dios. No como los fariseos que andaban buscando cómo justificarse, diciendo nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, pero Jesús les dijo claramente, mi palabra en ustedes no tiene cabida. Así que yo le digo, amado oyente, las promesas de Dios para los que queremos guardar la palabra y caminar en la palabra mientras estemos en esta vida son grandísimas y, por qué no decirlo, riquísimas, son de mucha bendición. Disfruta la palabra, lee 5 o 10 capítulos al día, deleítate en algún versículo bíblico que te pueda fortalecer y Dios estará contigo, estará de tu lado. Amén, hermano Manuel. Amén. Bien, querido, tú que me escuchas en esta noche, le voy a refrescar la mente donde la Biblia nos habla a nosotros, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese es el Cristo de gloria que estamos predicando en esta noche, por su misericordia. Nuestros consiervos nos han hablado, mi persona ha aprendido bastante, está aprendiendo. Ese mismo que dice que si alguno está en Cristo, ese mismo está en este lugar. Y dice, y el que está sentado en el trono, dice en la carta de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, dice, el que está sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras que han predicado nuestros consiervos, nuestro hermano Luis y nuestro hermano Pastor Lamón, son fieles porque vienen directamente apegadas a la verdad, y son fieles y verdaderas. Y dice la palabra, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero hay algo muy importante y muy interesante para ir cerrando. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. Pero el versículo 7 del capítulo 22 dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro, la profecía. Amén. Así es. Ya estamos casi concluyendo, hermanos, y dice San Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. San Juan capítulo 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Cómo estaba de ciego el mundo hace 2000 años, igual como está ahora, hermanos? Que viendo a Dios hacer tanto milagro, tantas cosas que Él hizo, todavía estaban preguntando, ¿qué obra hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, nuestro Cristo Redentor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
pero el mundo lo quiere despreciar y lo está despreciando y le está dando la espalda a Dios. Por eso es de que Dios abre este pequeño ministerio, que ante los ojos de Dios es demasiado grande, porque aquí se predica textualmente la palabra que a ti te conviene. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan, este es el pan de Dios. Y oiga, y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí Amén. cree no tendrá sed jamás. Amén. Este es el mensaje de esta noche: el que a mí viene nunca más tendrá hambre y no tendrá sed jamás, hermano. Claramente, ya finalizando, el único camino que la humanidad debe seguir se llama Jesucristo. Amén. No existe otro camino. Y quiero dejar un versículo bíblico en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, donde dice que los malos hombres, en el versículo 3:13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que miramos hoy en día. Hombres que han tomado los púlpitos, las iglesias. Lamentablemente hay gente que por no escudriñar la palabra están siendo engañados por los malos hombres que andan engañando y andan empeorando las cosas, inventando cosas y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Y han hecho mercadería del evangelio, y están haciendo mercadería y están haciendo ganancias deshonestas, como dice el apóstol Pedro, llevando un mensaje que no es el mensaje. Están defraudando a la iglesia, pero gracias a Dios que encontramos hoy en día hombres fieles, como dijo Pablo, idóneos para que enseñen a otros. Y claramente el apóstol Pablo dice que desechemos cuestiones necias que engendran contiendas, porque dice claramente que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos y actos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer, escuche bien, la verdad, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Amén. Amén. Hermano Manuel. Bien, hermanos, dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 17, dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, le ofreció dinero. Ahí Dios nos está mostrando de que verdaderamente la salvación y los dones del Espíritu Santo y todo lo bueno que Dios da es gratuitamente. Amén. No se paga, no hay precio, no hay nada. Dice el verso 19: y diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Déjeme decir, hermano, que yo me siento muy contento, al igual que todas las personas que verdaderamente han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios en el día de la redención, porque es gratis. No me canso de decirlo. Amén. Es gratis, más bien todo me lo ha dado el Señor. Dice: no tienes tú ni arte ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero aquí ahora Dios nos exhorta y nos dice en el verso 22: arrepiéntate pues de toda esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios perdona la iniquidad, hermano. Sí, hermano, ya el tiempo nos comió, hermanos, pero quiero decirles de que si ustedes han escuchado el programa y hay alguna persona que quiera reconciliarse con Dios o aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, vamos a estar haciendo una oración por medio de nuestro querido hermano Ramón para que ustedes puedan aceptar en esta noche
a nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás ahí escuchando y has estado atento al programa y a la enseñanza de hoy, si sientes una necesidad verdaderamente de arrepentimiento, de buscar de Dios, te pido que repitas conmigo esta palabra: Señor Jesucristo, vengo a ti en esta hora. He escuchado el mensaje que trae salvación y vida y consuelo y sanidad y liberación a mi vida, y eso es lo que yo necesito. Hoy me arrepiento de mi pecado, de mis faltas, y te pido perdón. Reconozco, Señor, el sacrificio de la cruz allá, Señor, donde tú te entregaste por mi vida, Señor, por salvarme a mí. Repite: porque yo reconozco que he sido un pecador o una pecadora. Hoy, Señor, acéptame como tu hijo o tu hija, Señor, para pasar el resto de mi vida que me queda en este mundo sirviéndote a ti, Señor. Amén. Te Amén. agradezco esta oportunidad. Amén y amén. Gracias. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Queridos hermanos, si ustedes han escuchado este mensaje y tienen necesidad de ubicarse en alguna iglesia de sana doctrina, al pie de la pantalla va a aparecer este video, los teléfonos de nosotros, para que se puedan comunicar y poder establecerlos y ubicarlos en algún lugar a lo largo y ancho de Costa Rica. Hay 200 iglesias del movimiento misionero mundial listas para poder atender a cualquier persona en necesidad, para que puedan escuchar ustedes la voz de Dios. No nos queda más que despedirnos de ustedes, hermanos, y dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar aquí predicando otra palabra de bendición para ustedes. Ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes una palabra Aleluya. Verdaderamente que viene de lo alto, Gracias, porque Señor. ha salido directamente de la santa Amén. palabra de Dios. Gracias, Dios. Bendiciones, hermanos, y dentro de 8 días, si Dios lo permite, Gracias, amado amén Jesús. Amén. y amén. Qué